Listo. Buenas tardes, profesor. Bueno, nuestro grupo está conformado por Paola Vallejo Portilla, por Michelle Gil y por Juliana Tobón, que soy yo. Eh, la tesis que vamos a defender es que el desarrollo científico de la proteína que modifica y que permite la modificación y la edición del ADN de los seres humanos podría llegar a ser beneficioso. Por ejemplo, con ella se podría llegar a combatir enfermedades de carácter hereditario y otro tipo de enfermedades. El primer argumento que tenemos para defender la tesis es que en el presente caso y partiendo desde el concepto del supuesto maximizador, se puede decir que el laboratorio de genética desarrolló dicha proteína bajo el supuesto de maximizar sus utilidades. Pues como una empresa dedicada al área de la ciencia, aparte de contribuir con la misma, con el desarrollo de esta, también busca conseguir utilidades en el mercado comercializando sus descubrimientos, en este caso pues la proteína de la que estamos hablando. Como segundo argumento que tenemos para defender esta tesis es teniendo en cuenta el concepto de la curva de la demanda. Entonces, esta curva de la demanda de dicha proteína podría tener variaciones o desplazamientos dependiendo de los factores que influyan o se vean reflejados, es decir, pensamos que lo más probable es que esta proteína que modifica el ADN de una persona guste mucho en el mercado y satisfaga las necesidades de los consumidores, puesto que sería usado para fines altruistas como llegar a combatir enfermedades hereditarias, a tal punto de que las expectativas futuras pues van a ser muy altas por el uso del mismo. Por lo tanto, la curva de la demanda tiende a aumentar, es decir, los consumidores van a comprar más esta proteína. Pero por otro lado, puede suceder que dicha proteína no satisfaga las necesidades de los consumidores, situación que nosotras personalmente consideramos poco probable, pues el uso de la misma aumenta significativamente la calidad de vida de muchas personas y esto implica que haya baja popularidad por el producto. Pues en caso tal de que baje la demanda, pues implica que baja la popularidad por el producto, pues no va a gustar y además las expectativas a futuro desalientan a las personas a comprarlo, por ende la curva de la demanda se vería disminuida. Sin embargo, esta situación, como ya lo dije, la consideramos muy poco probable. El segundo argumento que tenemos para defender esta tesis es teniendo en cuenta el concepto de la curva de la oferta. Entonces, en este caso, consideramos que la curva de la oferta se puede ver aumentada, por ejemplo, en caso de que haya una mínima regulación por parte del Estado al uso de dicha proteína, lo que conlleva que se produzca mucho más de la misma, ya que si hay menos impuestos, hay menos regulación, pues habrán menos costos de producción, lo cual tiende a ser un incentivo bastante alto para los científicos, para que los científicos y estas empresas pues produzcan y finalmente vendan al consumidor final el servicio de modificación y edición del ADN para fines altruistas y en pro pues, de la salud nacional. Sin embargo, si llegase a existir una reglamentación muy estricta por parte del Estado, como con la implementación de muchos impuestos y restricciones, se generará un desincentivo para los científicos y por ende la curva de la oferta disminuirá. Por ende, como que nuestra recomendación en este caso sería que haya una regulación del Estado, pero que esta sea mínima y que no sea como muy evidente para que no se vaya a dar una curva de la oferta pues negativa. Bien, ahora como cuarto argumento, nosotros tenemos desde el punto de vista de la eficiencia de Pareto, bajo el supuesto de que esta proteína verdaderamente llegue a funcionar y se llegue a comercializar. Entonces, se hace necesaria la intervención del Estado para seguir desarrollando dicha proteína, para llegar a beneficiar a la población en general y que estos puedan acceder a dichos beneficios. El Estado se encuentra ante la situación de tener que designar sus recursos a un sector específico. Y para el caso concreto, poniendo un ejemplo a manera de ejemplo, ya que estamos ante un supuesto, si el Estado tiene, por ejemplo, 100 millones para asignar los recursos a diferentes sectores, él tiene que entrar a examinar exactamente qué sectores necesitan este dinero. Entonces, por ejemplo, de esos 100 millones destina 70 millones para el desarrollo agrícola y 30 millones para el desarrollo científico de la salud. Pero si ponemos como ejemplo que en el área agrícola, que consume 70 millones, de esos 70 millones solamente se consumen 40 y el sector de desarrollo científico del área de la salud
al cual se le había asignado solamente 30 millones, necesita más recursos para desarrollar esta proteína. Entonces, en este caso, aquí estamos, según Pareto, ante una ineficiencia. Y para remediar esta situación, es necesario que se realice una redistribución de los recursos, donde sería eficiente de la siguiente manera. Para el sector agrícola se tendría que destinar, por ejemplo, 40 millones y para el sector científico unos 60 millones para hacer llegar a un óptimo según Pareto. Bueno, otro argumento, como quinto argumento, tenemos, por ejemplo, el concepto del derecho de la propiedad. Entonces, pues teniendo en cuenta que esta es una empresa dedicada a la investigación científica, que encontró una proteína capaz de modificar el ADN, y pues al tratarse de un hallazgo de gran importancia para la humanidad, por los efectos que puede generar en esta, pues obviamente podríamos pensar que esta empresa quisiera tener un derecho de propiedad respecto a esto, por ejemplo, con una patente. Entonces, pues de esta patente que resulte de este hallazgo, pues podría tener mayor control, y así tener más posibilidades de transferir derechos respecto a esta o de lucrarse cuando entra al mercado o incluso celebrar acuerdos con el Estado. Y teniendo en cuenta esto, como sexto argumento, las personas también en general pueden fácilmente encontrar incentivos para adquirir la proteína descubierta, pues estas personas pueden responder a los beneficios que ésta les está ofreciendo. Y en este sentido también puede verse como un papel muy importante del Estado y los incentivos que éste les pueda ofrecer a la producción, por ejemplo, de esta proteína en mayores cantidades, en caso de que quisiera adquirirla el Estado para después ponerla como pues como para que todas las personas la adquieran, como lo hace comúnmente con jornadas de vacunación, hacerlo con jornadas de esta proteína, pues para que todo el pueblo la tenga. Otro punto importante son las externalidades. Entonces se pueden identificar, por ejemplo, que este descubrimiento de esta proteína que permite la modificación genética de las personas con enfermedades de origen hereditario, pues esto puede evitar obviamente que a futuro se enfermen. Entonces esto puede ser visto como una externalidad positiva. Pero también hay riesgos. Entonces el hecho de tener en marcha una proteína apenas que se ha descubierto, pues puede tener efectos adversos en las futuras generaciones o incluso en las personas que ya empiecen a ponerse esta, pues, o a implementar esta proteína, y esto podría ser visto como una externalidad negativa. Y otro tema importante, como octavo aspecto, tenemos el teorema de Coase. Este teorema atribuye estabilidad a la ley. Entonces, sin establecer una delimitación inicial de derechos, pues no pueden existir transacciones de mercado para transferirlos. Entonces, todo esto está relacionado incluso con el derecho de propiedad que ya mencioné anteriormente, pero sobre todo en este punto es importante resaltar la ley. Entonces, ¿por qué? Porque a través de esta tenemos claros los derechos que tiene cada parte. Entonces, pues ya respondiendo a esto, ahora vamos a dar paso a los aspectos normativos en cuanto a Colombia. Bueno, como reglamentación en el Estado colombiano, encontramos que partiendo desde la Constitución Política del 91, en su artículo 49, consagra el derecho a la salud y cómo el Estado debe garantizar a todos sus habitantes y por lo tanto debe ejercer y velar por el acceso a la salud a toda su población. Y en vista de que dicha proteína podría llegar a mejorar y eliminar las enfermedades hereditarias en el ser humano y adicionalmente mejorar las características del mismo, esto trae como consecuencia que en un futuro, cuando esto sea posible, se convertiría en una especie de servicio que el Estado debería de prestar a sus ciudadanos, ya que con este posible tratamiento se podrían llegar a eliminar y prevenir enfermedades genéticas que son importantes y son de tema de interés para la salud pública. En este orden de ideas, en caso tal de llegarse a comprobar que dicha proteína resulta ser factible para el tratamiento de enfermedades, el Estado está en obligación de entrar a ejercer control sobre dicho desarrollo científico, pues según la Ley 100 del 93, en su artículo 245, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, adscrito al Ministerio de Salud, es el competente para realizar dicha reglamentación pertinente, pues cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria,
y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, entre otros, y sobre todo de productos naturales homeopáticos y generados por la biotecnología, eh, entre otros que puedan tener impacto a la salud individual y colectiva de la población. Adicionalmente, la ley 1751 del 2015, que es la ley estatutaria en salud, habilitó al gobierno nacional para que intervenga en el mercado farmacéutico nacional y que se garantice el acceso a los medicamentos a la población bajo el entendido que la libre competencia no es un derecho absoluto, sino que encuentra límites en el bien común y debe ejercerse en armonía con las finalidades sociales del Estado. Por lo anterior, también se hace necesario que el Estado eventualmente entre a regular el sistema de precios en caso de salir un medicamento o tratamiento viable en base a dicha proteína, pues al ser un invento novedoso y desarrollado por un laboratorio privado, al buscar fines lucrativos, el beneficio de dicho tratamiento podría estar solamente reservado y limitado para quienes puedan pagar esos precios. Por lo tanto, se daría la necesidad de reglamentación de precios por el Estado y según la Ley 100 del 93 y la Ley 1438 del 2011, en su artículo 87 consagra que la autoridad encargada para esta función sería la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Ahora, otro punto adicional que es necesario resaltar desde el punto de vista penal, nuestro Código Penal en el artículo 132 resalta que no es un delito el que manipule genes humanos alterando el genotipo con la finalidad al tratamiento y el diagnóstico, la investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina orientados a evitar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad. Por lo tanto, no es un delito siempre y cuando dichas actividades sean beneficiosas para la sociedad y en especial para el tratamiento de enfermedades. Entonces, a manera de conclusión general, nuestro grupo está a favor de que se implemente dicha proteína y que el gobierno entre a reglamentar de manera mínima el uso de esta, pero también surge la necesidad de que el Estado tiene que entrar a regular ciertos precios para buscar el beneficio común para su población en general. Y también tomando como argumento que no es un delito en nuestro Código Penal colombiano, entonces no habría ningún impedimento para que se llegara a desarrollar dicha proteína. Listo, esto sería todo. Muchas gracias.